Buenas tardes. Muchas gracias al Basud por contar conmigo, con la experiencia de Torremolinos, para que podamos plantear estas experiencias conjuntas de los tres destinos, de Benidorm, de Lloret de Mar y, en mi caso, de Torremolinos. Y agradecer también el éxito que está teniendo la jornada, porque hay bastantes personas que están online y, por lo tanto, bueno, dar esta experiencia y que llegue a tanta gente, especial en España y especialmente en Latinoamérica, pues es bastante agradable. Me voy a poner un poco el tiempo para no pasarme mucho, pero básicamente voy a poner una presentación para que podáis ir siguiendo las distintas cuestiones que voy a plantear sobre Torremolino como una ciudad turística. Dejadme compartir un poco el PowerPoint. Creo que ahora se verá bien. Pues estupendo. En realidad, una parte importante de lo que voy a nombrar ha sido investigada en distintos proyectos de investigación del Plan Nacional que hemos tenido a lo largo del año, y pongo aquí un poco el último proyecto que tenemos, que se llama Emergencias Crónicas, que también estudiamos el litoral y cómo son las transformaciones de toda la Costa del Sol y también de Torremolinos. En este sentido, me gustaría aclarar un aspecto que es fundamental. No podemos entender Torremolinos si no entendemos la comarca, la zona en la que está, que es la Costa del Sol. Un territorio en el sur de España, en Málaga, en la provincia de Málaga, que prácticamente es todo el litoral de la provincia de Málaga y que ejerce un poder importante, una influencia importante, no solamente en Torremolinos, pero sí ejerce una influencia importante porque Torremolinos es básicamente el primer municipio, la puerta de entrada de los turistas que vienen en el aeropuerto. Por otro lado, la visión histórica desde los años 60, desde 1960 hasta ahora, que es cuando empieza el fenómeno turístico, también tiene que ver porque se desarrolla toda la Costa del Sol, entre ellos Torremolinos, especialmente en los primeros años se desarrolla Torremolinos y Marbella, y ya a mediados de los años 60 y en los años 70 se van desarrollando otros municipios como Benalmádena, Fuengirola, Estepona o Nerja, que están dentro de la Costa del Sol. La cercanía al aeropuerto, ser un lugar con playas muy importante, hace que Torremolinos sea destacado, pero insisto, no se puede comprender sin la Costa del Sol, también por la cercanía a Málaga. Torremolinos es el municipio que es más cercano a Málaga, está aquí ubicado, y Málaga capital está aquí, prácticamente a 10 kilómetros, aunque limitan en su municipio, y muchos de los elementos que vamos a plantear tienen un carácter periurbano, podríamos decir, porque Torremolinos es una parte periurbana de la ciudad de Málaga. Esta serie de elementos nos hace ver, como anteriormente hemos visto en Benidorm, que Torremolinos sea un espacio pionero, que Torremolinos sea un espacio con distintos segmentos turísticos, y que Torremolinos sea también un espacio donde determinados elementos son similares. Pero vuelvo a insistir que no podemos comprender Torremolinos sin la Costa del Sol. En este caso, por ejemplo, viendo aquí un mapa de la provincia de Málaga, pues vemos la extensión de Málaga, que hace especie de una bisagra en la mitad de la costa, en la Costa del Sol oriental y la Costa del Sol occidental, y aquí está ubicado Torremolinos. Pero son muy importantes también para este desarrollo, por ejemplo, los campos de golf, que están ubicados en la parte de Marbella y Mija o Estepona y Manilva, toda esta parte oriental, donde aproximadamente hay casi unos 60 campos de golf, o en la parte más oriental, que junto con Torremolinos, pues otros municipios como el Rincón de la Victoria hacen de corona metropolitana de Málaga. Pero vamos a hablar de Torremolinos, que es el objeto de estudio. La primera cuestión que se nos plantea es las características del modelo de desarrollo turístico. Y me gustaría, va a ser una conferencia con bastantes imágenes, ¿no? Me gustaría que vierais, por ejemplo, la diferencia que hay en imágenes. Es cierto que la perspectiva es diferente, tiene un zoom más amplio que esta, pero ya vamos viendo cómo Torremolinos en los años 50 apenas es un municipio de algunos pescadores que están aquí en la Carihuela y algunos agricultores que están en la zona más llana de la parte de Torremolinos, y donde se empieza o se vive prácticamente de la agricultura de subsistencia y de un poco de pesca. En este caso, cuando llegan los años 60, ya estamos viendo las distintas fases del desarrollo turístico. Al principio vienen unos pequeños viajeros en el siglo XVII y XIX, a partir del XVII, el XVIII y el XIX, donde se plantea un poco la imagen de Andalucía. Después viene un poco el turismo más de élite, o quizá el primer turismo. Aquí en el Castillo del Inglés se plantea el primer hotel
que es de un antiguo militar de la Primera Guerra Mundial que viene a descansar, ve las oportunidades turísticas y empieza a traer a colegas suyos, a amigos suyos de Inglaterra para que puedan visitar Torremolinos. Y también es un hito en estos años 20, 30 y después de la Guerra Civil, es un hito importante también, por ejemplo, que vino Gala y Salvador Dalí a bañarse en estas playas y entonces hubo el primer topless, en la primera desnudo en la parte de arriba de la mujer con gala, que fue todo un espectáculo y todavía se recuerda aquí esto como un hito importante porque empezó a atraer a élites de otros lugares. Es a partir de los años 60 cuando con el boom turístico de modo industrial que todos conocéis, es decir, cuando el turismo se hace más industrial, se hace fordista, se hace de masa, es cuando en parte se va desarrollando todo Torremolinos y además desde los primeros momentos. Por ejemplo, aquí vemos en esta foto que voy a poner ahora, vemos en esta foto que voy a poner a cómo era Torremolinos antes del desarrollo turístico y ahora en la calle San Miguel, que es la más importante. O cómo ya en el año 75, esta es una foto de los años 60 del primer hotel que se llama P. Espada, y en los años ya 65, 70 ya hay urbanizaciones y un desarrollo posterior que es importante tener en cuenta porque el turismo litoral siempre está asociado a viviendas y Torremolinos, además de hoteles, tiene viviendas. Y no estoy hablando de las actuales viviendas de Airbnb o de la economía de plataforma, sino que ya en los años 60, 70, 80 se compraban viviendas, bien sea para veranear, el típico veraneo de venir sevillanos, cordobeses, ingleses, alemanes o nórdicos a veranear aquí porque habían comprado una vivienda, sino también para alquilar en la época en la que no estaba. Por supuesto, el mercado era menos dinámico, la comunicación era menos fluida y, por lo tanto, era el proceso más lento. Pero la vivienda siempre ha sido un elemento fundamental del desarrollo de turismo masivo que hay. En estas primeras etapas, el desarrollo turístico es muy industrial, es lo que se llama fordista, en cadena básicamente, porque eran las agencias de viajes las que traían a los turistas con vuelos charter y a partir de ahí se fue desarrollando todo el turismo. En esta primera época hay también una visión, desde la investigación académica se plantea una visión un poco como casi neocolonialista. Es decir, en ocasiones lo que teníamos era un espacio subdesarrollado, la Costa del Sol y Torremolinos, donde venían personas del norte de Europa y del centro de Europa o de Inglaterra a veranear aquí, a tomar las vacaciones, porque había un diferencial de renta importante. Por diferencial de renta es que cualquier dinero que ellos ganaban en Alemania, en Inglaterra o en Noruega, aquí era mucho más barato todos los precios, con lo cual con el mismo dinero ellos podían tener o comprar más servicio y comprar más y tener más consumo. Eso significaba que venir a países que no tenían el mismo desarrollo hacía que mi dinero creciera más, que pudiera comprar más cosas. Por lo tanto, eso creó una visión en parte neocolonialista o analizada en parte neocolonialista, por ejemplo en la tesis doctoral de Rafael Esteve, donde se planteaba precisamente cómo muchos empresarios hoteleros de Europa venían aquí y construían el hotel, pagaban el hotel, pero lo gerenciaba alguien de la zona o alguien de capital local. En este tándem de el extranjero o el capital extranjero construye el hotel y el capital español en parte lo que hace es explotarlo, se hacía con mucha frecuencia gracias a leyes como por ejemplo la ley Strauss, la ley que había en Alemania, donde se favorecía esa inversión en países subdesarrollados. Entonces mucho capital alemán venía a España precisamente para invertir y poder después desgravarse las distintas inversiones que hacía. La evolución fue cambiando en parte a determinados hitos y uno de ellos es a partir de la crisis del petróleo del 73, que supuso un cambio de demanda importante, donde se basculó en parte más hacia la demanda nacional, pero también supuso, estábamos en una época de transición política, fue la época de la transición entre la dictadura y la democracia, donde también había cierta inseguridad jurídica en algunos casos, porque no se sabía en parte cómo iba a surgir. A partir de los años 80 se va consolidando la democracia, ya no hay esa inseguridad y se plantea quizás la redefinición del modelo. No solamente ya queremos
turismo industrial, turismo fordista, sino que también diversificamos la oferta y la demanda, cualificamos mejor la oferta y lo que hacemos es tener una expansión territorial mayor. Es decir, en este caso, extenderme mucho más por todo el territorio con distintas maneras. Una de esas maneras fue plantear nuevos atractivos turísticos, ya sean campos de golf, ya sean puertos deportivos. Si bien Torremolinos no tiene puerto deportivo ni campo de golf, pero sí municipios de alrededor, aquí estoy señalando el puerto deportivo de Benalmádena, que le hace básicamente tener en cuenta que pueden utilizar los turistas ese tipo de infraestructura. Por lo tanto, desde los años 80 hasta prácticamente el año 2015, lo que hay es una renovación de la oferta, una captación de otra demanda y una idea de desarrollarnos de dos maneras, ya sea la fordista o ya sea la postfordista. Pero ocurre un fenómeno importante, que es que en realidad se da a finales ya de los 90 y ya en el 2000 se da precisamente lo que denominamos neofordismo, que es que en un mismo espacio, como Torremolinos, se dan los fordistas y los postfordistas, es decir, el turismo más industrializado, el turismo más de agencias de viaje, que tengo el paquete completo, pero también el turismo individual, el turismo que yo me organizo las vacaciones y voy viendo como quiero. Por supuesto que esto se potencia mucho con la tecnología a partir de finales de los años 90, se extiende de una manera importante y es donde vienen turistas independientes a consumir y tomar las vacaciones en Torremolinos, pero también vienen turistas precisamente de paquete, lo que significa al fin y al cabo que existe ese neofordismo, la compatibilización de turistas con paquetes y, y turistas también que no tienen, que vienen libres. Esa asociación es importante, sobre todo porque nos va redefiniendo ese modelo, como yo he dicho ahí, en esa etapa. Y por último, en la etapa que estamos ahora mismo, es una plena identidad turística. Ahora mismo tenemos una asociación con Benidorm, con Lloret de Mar y con otros destinos de identidad turística. Nos llamamos los destinos pioneros, porque fueron los primeros destinos que surgieron en los años 60 y donde se fueron creando las ciudades turísticas de las que ahora estamos hablando en el Mediterráneo español, eso por un lado, y después porque lo que se va apostando son por microsegmentos. Nosotros le llamamos a esto, hay que hacer ya microcirugía. No me interesa ya tener una difusión de mi espacio o en las ferias captar todo tipo de turistas, sino me interesan unos tipos de turistas muy específicos y para ello lo que hay es una captación de mercados específicos. En el caso de Torremolinos se ha especializado mucho en tres tipos de microsegmentos. Los LGTBI, porque es un destino después de Salou, el más importante de toda España en eventos y en hoteles y en actividades para este segmento de mercado. En turismo MICE, porque hay un palacio de congreso y exposición en Torremolinos ya desde los años 70, y también porque aprovechamos el Palacio de Málaga y por lo tanto la cercanía que hay entre Málaga y Torremolinos le hace ser muy complementario. Muchas veces las ferias se realizan en el Palacio de Ferias de Málaga, pero se alojan los congresistas en Torremolinos y por lo tanto eso es importante como segmento. Y también no se renuncia al turismo familiar. Aquí hay una consolidación, sobre todo del turismo de cercanía muy importante, hay muchas actividades para la familia en verano y lo que se quiere en parte es desarrollar ese turismo familiar. Por lo tanto, vamos viendo otra serie de elementos. Permítanme que pase una diapositiva un tanto rápida para enseñaros un poco cómo ha sido este desarrollo. Estos son la forma en la que hemos ido creciendo. Bajo una foto del año 2020, pues hemos ido colocando aquellos espacios que se estaban consolidando o desarrollados en distintos años. Tenemos el año 57, el año 77, 99, 2007 y vamos viendo cómo se va consolidando y urbanizando prácticamente todo el territorio. Aquellos espacios que no están urbanizados son porque ya no se puede urbanizar por las pendientes, porque es imposible, porque son zonas, espacios no protegidos, pero sí espacios con determinados elementos que lo hacen ricos de patrimonio natural y no se están urbanizando. Permítanme que viéramos en pequeño, en un flash, cómo sería el desarrollo de Torremolinos. Estamos pensando en estudiantes o en personas que están fuera que a lo mejor no conocen Torremolinos y me he permitido que pudierais ver estas pequeñas secuencias de Torremolinos para que veáis un poco el desarrollo que tiene. Voy a pasarlo otra vez y lo voy explicando. Esto es Fuengirola, perdón, Benalmádena, está en la división entre Benalmádena y Torremolinos y como ven es prácticamente un continuo urbano y por lo tanto se va desarrollando no solamente en primera línea de plana, sino en una extensión importante hacia dentro.
A partir de aquí vamos viendo ese desarrollo en la Carihuela. Me voy a parar en esta diapositiva porque me parece interesante, por ejemplo, plantear en esta diapositiva cómo toda esta zona en primera línea de playa no tiene un desarrollo vertical muy importante, porque era la antigua zona pesquera que se planteaba como aspecto a desarrollar en distintos tipos de formas. Me explico. Lo normal es que aquí venían los pescadores cuando empezaron a llegar turistas vieron la oportunidad de crear pequeños restaurantes o chiringuitos, fueron creando estos chiringuitos y siempre la asociación era que una persona de la familia pescaba, traía el pescado fresco para ese restaurante y por lo tanto se nutrían de ahí. Por eso se ha conservado toda esta zona, que es la antigua zona de pescadores, que ahora ya no viven prácticamente pescadores, pero sí los dueños de los restaurantes de esta zona, que es relativamente famosa precisamente por el pescadito frito, que es uno de los elementos gastronómicos más importantes. En fin, me congratula que pudierais ver un poco la extensión de Torremolinos y me congratula también que viéramos en parte cómo se desarrolla. Pero voy un poco más rápido ahora de plantear las características. Aquí pueden ver en la transparencia un poco la capacidad de alojamiento que tenemos y la tipología de alojamiento. Torremolinos en el año 2024 llegaba a 53.000 plazas, donde tanto la hotelería como las viviendas de usos turísticos o de fines turísticos son muy similares en la cantidad de plazas, 23.721 o 23.761, pero lo importante en este caso es cómo se ha desarrollado mucho el crecimiento de estas viviendas turísticas, el crecimiento que vamos viendo tanto en los establecimientos como en las plazas, porque las plazas de hoteles apenas han crecido. Aquí la hotelería no es local, como en Benidorm, sino que la mayoría son de capital foráneo. Hay algunos pequeños hoteles de capital local, pero no suelen ser los más abundantes. Y si bien la estructura no son de grandes cadenas, la está Meliá, está Trip, están otras cadenas como Barceló, pero no suelen ser también hoteles independientes, es decir, que se van agrupando o van teniendo convenios con operadores y con agencias de viaje o con plataformas como Booking sin estar directamente en una cadena. Si bien no hay mucho capital local, sí que es verdad que no hay un poder hotelero de determinados empresarios nada más, sino que está bastante distribuido. Esta oferta de alojamiento nos hace pensar en parte en cómo se ha ido desarrollando Torremolinos y los pocos espacios que quedan por construir. Como he dicho anteriormente, básicamente esta parcela es la única parcela que hay en primera línea de playa para construir y ya verán que todo lo demás está plenamente desarrollado. En esta construcción resulta interesante saber que algunos hoteles se transformaron, hoteles que había en los años 60 y 70, que cuando vino la crisis no podían mantenerse, se fueron transformando posteriormente en viviendas y, bueno, en viviendas algunas veces de poca calidad, tanto por el nivel de construcción como por la cantidad de personas que puedan existir en estas urbanizaciones. No obstante, igual que hay esto, también hay hoteles aislados y hoteles de lujo en Torremolinos, precisamente por esta mezcla de demanda que tienen este neofordismo que hemos estado comentando. Sí es importante ver que el próximo desarrollo se va teniendo en cuenta determinados atractivos que hacen de complemento del típico sol y playa del turismo más litoral. Se está poniendo mucho en valor, por ejemplo, el patrimonio histórico que tenga Torremolinos, pero también arquitectónico, porque hay determinados tipos de edificios construidos en los años 60 o 70 que hoy en día tienen un reconocimiento de arquitectura. Por ejemplo, Torremolinos ha hecho una ruta sobre la nueva arquitectura y de las posibilidades de su potenciación. Por ejemplo, vemos aquí el P Espada y vemos que hoy en día es un bien de interés cultural por su fisionomía, por la calidad de la arquitectura, por la vanguardia que creó en un espacio en ese momento subdesarrollado, o por ejemplo las torres de Playa Mar que fueron premio a la arquitectura en 1974, o las torres de la Mela que son importantes porque está construido por un arquitecto, por un gabinete de arquitectos importante de Madrid, y hoy, en ese momento eran vanguardia. Exactamente. También vemos que se van recreando otra serie de elementos. Si bien la gastronomía
es igual en toda la costa. En Torremolinos lo que se ha querido plantear es una gastronomía con un aire nuevo, una gastronomía con mayor valor añadido, una gastronomía con chef de reconocido prestigio y una gastronomía sobre todo también de kilómetro cero, es decir, de cercanía, para atraer a también precisamente a personas que están sensibilizadas con eso. Eso significa en parte también que se van creando otros atractivos turísticos complementarios. Complementario a precisamente al atractivo especialmente climático que tenemos aquí y el nivel de servicio. Y eso también pasa con la música, la pintura, la literatura. Y he puesto el ejemplo de las rutas que hay de cine. En Torremolinos ha sido escenario de distintas películas de cine, ninguna muy famosa, pero sí que es importante tener esa ruta porque van localizando determinados exteriores, se van recreando determinados lugares que se han visto en esas películas y por lo tanto se genera también una actividad complementaria que puede ser importante. Y voy concluyendo, básicamente. Voy concluyendo con varias cuestiones. La primera, en parte, es que se apuesta por la tecnología, se apuesta por ser un destino turístico inteligente, un destino conectado, porque hoy en día, si no, no tendríamos un lugar globalizado o un lugar que pueda captar demanda de otros lugares. Por lo tanto, el destino turístico, cada vez que se pueda aprovechar estas tecnologías, es importante. Un lugar también que, dada su cercanía del aeropuerto, sigue siendo atractivo para operadores y sigue siendo atractivo precisamente porque sus playas son muy extensas, también porque tiene un río muy cercano y por lo tanto le cede en las distintas mareas esa arena y las playas de Torremolino son playas bastante extensas. Por otro lado, hemos visto que la demanda ha ido cambiando y se está planteando otros tipos de demanda, otros microsegmentos que puedan captarse. Y eso es importante. También se juega mucho con la creatividad, la apertura y la tolerancia para atraer a nómadas digitales, para atraer a personas que trabajan en empresas tecnológicas ya en Málaga ubicadas, pero que quieran tener un bienestar o una calidad de vida mayor, sin quizás la masificación que pueda tener Málaga, y se vienen a Torremolinos. Entonces, ahora Torremolinos empieza a ser un lugar que va captando a esos nómadas digitales y también a ese capital creativo, con diversos impactos que pueda crear, que ahora también los voy a nombrar. Y por último, si hablamos de elementos de sostenibilidad, ya sean ambiental o social, pues no se tiene una visión muy amplia en este sentido. Sí es cierto que la visión es hacia la desestacionalización, dado el turismo litoral, el tipo de estacionalidad que tiene, pero claro, el problema de la estacionalización es complejo, porque si tengo una curva importante de estacionalización y voy bajando esa curva para reequilibrar que haya más de esa estacionalización, está bien, pero si en vez de esa curva lo que hago es que en las otras temporadas va subiendo, es decir, voy captando muchos más turistas, se generan otra serie de conflictos sociales o ambientales que son importantes tener en cuenta. Eh, ¿Qué de sostenible o qué elementos de impacto y conflictividad hay? Torremolinos es un espacio completamente urbanizado, con todos los ríos entubados, donde las playas se alimentan por ese río Guadalhorce que he dicho anteriormente, pero que en ocasiones cuando vienen temporales y son cada vez más frecuentes, pues hay que echar arena porque se come el temporal la arena de las playas, con lo cual desde un punto de vista ambiental está prácticamente todo artificializado a excepción de su piedemonte más cercano que no se puede urbanizar en parte porque es un gran acuífero y si no podría impactar el acuífero y por lo tanto desde un punto de vista ambiental prácticamente hay poco que decir en la sostenibilidad. Desde un punto de vista social, Torremolinos no tiene la conflictividad que están teniendo algunas ciudades con la vivienda turística y con el modelo de desarrollo. Yo creo que por la propia sociología de los residentes de Torremolinos, es decir, son tolerantes y sobre todo saben que vienen a un lugar que tiene turismo, que es una ciudad turística y que vive de eso. Eso significa, por lo tanto, que sea más tolerante a la hora de admitir ruido, a la hora de admitir, por ejemplo, que una parte de la población no hable español o castellano y que siga hablando inglés, que tiene bares ingleses, que tiene colegios ingleses, que tiene periódico y radio inglesa, de habla inglesa, mejor dicho, y por lo tanto se sienten en Torremolinos con la necesidad de no aprender el idioma. Y por lo tanto no hay esa mezcla. Sí que es cierto que la gran mayoría de residentes sí que hablan o son bilingües, y ahí es donde viene ese planteamiento de unión, pero es verdad que a priori puede llamar la atención. Sin embargo, me gustaría poner el acento en la tolerancia
o en quizás los elementos sociológicos que hagan que en Torremolinos, teniendo problemas o impactos similares de otros lugares, no haya una protesta o no haya un conflicto manifestado, no haya protestas contra la vivienda o no haya protestas contra el modelo de desarrollo. Y eso es un aspecto a estudiar. Miro a Raquel porque precisamente ella con un equipo importante también de Málaga y de Barcelona quiere estudiar junto con Mantecón, quiere estudiar este fenómeno de cómo ciudades turísticas tienen distintos formas de conflicto o con el mismo impacto, distintas maneras de desarrollarse y en eso tiene mucho que ver el componente sociológico de la población. Pero además quisiera hacer otra llamada de atención sobre esa sostenibilidad, es que si bien la parte ambiental está prácticamente destruida y la parte social no tiene esa conflictividad, sí que en ocasiones hemos visto que Torremolinos, por sus segmentos de demanda y por sus nichos de mercado, no siempre era tan rentable como otros destinos. ¿Por qué? Porque está pensada para un turismo medio, de clase media, está pensada también para un turismo de operadores y está pensada también en parte para un turismo industrial, que es el origen que tuvo en los años 60 y que si bien ha ido matizando, no ha modificado del todo. Creo que esta serie de elementos nos hacen pensar que a veces es muy importante el componente sociológico, a veces es muy importante análisis anteriores, que podemos ver las visiones que tiene. Estaba mirando antes en el lateral, porque aquí tenía la tesis o una parte de la tesis de Rafael Esteves, cuando publicó esa visión neocolonialista un poco de Torremolino, y que ahora están retomando otras investigaciones, viendo que en la globalización y en la forma en la que dividimos en parte esa distribución en la globalización, nos ha tocado ser turístico, se ha determinado en parte por distintas causas, que ahora no vamos a entrar esto, y eso puede ser una desventaja o puede ser una ventaja. Y lo dejo aquí, lo dejo planteando esta serie de elementos innovadores, pero también planteando una serie de impactos muy fuertes y sin embargo no manifestándose en un conflicto concreto. Nada más, muchas gracias por la atención y dejo espacio al debate. Gracias.